Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Sí, hoy vamos a hablar de la paz. Se me ocurrió un título muy creativo, Paz Total. Cuando piensan en paz, ¿en qué piensan? Cuando ustedes piensan en la paz, ¿en qué piensan? Tranquilidad, seguridad, armonía, ¿qué más? Confianza, libertad, hermandad, ¿qué más? ¿Qué dijeron por allá? Serenidad, perdón, armonía. ¿Alguno piensa en la paz entre Israel y esto, las paces, en las guerras mundiales? ¿Alguno le viene solamente también o no? Y en Colombia con proceso de paz, acuerdo de paz, bueno, todo esto, ¿no? Yo creo que pensamos en muchas dimensiones de la paz, en nuestras familias, la paz en Colombia, la paz en Ucrania, la paz en Israel, bueno, tantas, como ustedes dicen, la paz interior. Pero ¿qué es la paz y cómo definiríamos la paz? Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a tratar de mirar a la luz de la Escritura qué es la paz, en esta cualidad del fruto del Espíritu, ¿cierto? Y para eso vamos a buscar entender qué significa la paz para los autores bíblicos, para toda la Biblia, qué es la paz y cómo nosotros podemos tener esa paz. Y para eso vamos a reflexionar sobre 3 puntos para ir guiando nuestra manera de pensar sobre la paz. Uno es la paz que no tenemos, la otra es la paz que viene de afuera, y viene de afuera porque esa paz la trajo Dios. Y lo último es la paz, mucho de lo que ustedes contestaron tiene que ver con esa paz interior, ¿cierto? Y yo la nombré la paz interior no egoísta. Entonces, la paz que no tenemos, la paz que viene de afuera y la paz interior no egoísta. Vamos a leer Gálatas otra vez para recordar el contexto en el que está este pasaje tan rico, tan profundo. Gálatas 5, desde el versículo 13 voy a leer otra vez simplemente para volvernos a ubicar sobre lo que estamos reflexionando. Dice Gálatas 5 desde el 13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Entonces, algo que es muy obvio, pero que yo por lo menos me he dado cuenta que cuando leemos la Escritura como que no nos damos cuenta, es que Gálatas no está escrito para mí, para ti, solito, sino que está escrito para nosotros en el contexto de una comunidad, en el contexto de una iglesia. Y eso parece muy obvio, pero se nos olvida. Entonces nosotros creemos que la Escritura es como, por ahí hay una figura que dice que la Escritura es la carta personal de amor para ti. Sí, pero no. O sea, sí, pero para ti en cómo te relacionas con otros. Y aquí Pablo está hablando del fruto del Espíritu, no es un fruto del Espíritu solamente para mí, es un fruto del Espíritu que se vive en relación con otros. Por eso les digo, versículo 16, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y aquí también vemos que el fruto del Espíritu es un contraste entre la naturaleza pecaminosa y el fruto del Espíritu. Son dos cosas que están en competencia, que una desagrada a Dios, una es lo que no agrada a Dios y el otro es lo que Dios produce. En otras versiones dice la carne, pero me gusta esta versión de la naturaleza pecaminosa porque en la carne pensamos que el problema es nuestro cuerpo, y el problema no es nuestro cuerpo, el problema es nuestra rebeldía hacia Dios. Entonces la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, el contraste. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Otra vez el contraste.
Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. O sea, si usted es cristiano, usted tiene una guerra interna, tiene un problema interno. Dos fuerzas que se oponen, la naturaleza pecaminosa y el espíritu. Pero cuando el espíritu los guíe, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Entonces miren las expresiones de la naturaleza pecaminosa: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Esas tres siempre pensamos en eso, y esas tienen que ver con el cuerpo, pero ahorita nos damos cuenta que la naturaleza pecaminosa es mucho más que el cuerpo, tiene muchas dimensiones: idolatría, que eso ya es un tema espiritual; hechicería, espiritual; hostilidad, relaciones; peleas, relaciones; celos, relaciones; arrebatos de furia, relaciones; ambición egoísta, algo de motivación interna; discordias, relaciones con los otros; divisiones, relaciones con los otros; envidia, motivación interna; borracheras, tiene que ver con el cuerpo; fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Esas son las expresiones de la naturaleza pecaminosa. Permítame repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. O sea, si usted está dedicado a esto, va mal. Pero al mismo tiempo es normal, o mejor dicho, es normal no, la naturaleza pecaminosa sigue viviendo dentro de nosotros. En cambio, la clase de fruto, y aquí viene nuestro versículo, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, de eso vamos a hablar hoy: paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. O sea, si usted vive en el fruto del Espíritu Santo, mejor dicho, no hay nada que lo pueda detener. Los que pertenecen a Cristo Jesús, con esto concluye, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Vamos a orar. Señor, tu palabra es profunda, es inmensa, y yo te ruego, Señor, que hoy podamos ver un poquito de la inmensidad de lo que significa la paz, para que podamos reflejar esta parte del fruto del Espíritu, podamos hacer crecer en nosotros este fruto y esta parte de este fruto, y sobre todo, Señor, que podamos glorificarte, porque finalmente queremos ser como tú, queremos amarnos unos a otros como tú nos has amado, Señor. En tu nombre, Señor, oramos. Bien, ese fruto del Espíritu, puesto de una manera sencilla, es la vida misma de Jesús viviendo en mí a través de su Espíritu, de su presencia inmaterial, que se refleja en un carácter, en una forma de ser, en algo que se ve, en un tipo de persona que es como Jesús. Eso es lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el carácter de Jesús creciendo dentro de mí a través de su Espíritu Santo. Y es un fruto, es un solo fruto, no son unas cualidades separadas entre sí, no es tener una cosa y tener la otra, es una sola cosa, es un carácter que se va desarrollando en todas esas dimensiones que acabamos de leer: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio. Pero como lo hemos visto, como lo dijo Joaquín también, es un fruto y no son frutos, no es plural, es una sola cosa. Una ilustración que me vino a la mente es que es como un diamante. Un diamante tiene muchas caras y tiene diferentes facetas, y todas esas facetas son gozo, paz, paciencia, pero hay un solo fruto, un solo diamante, es una sola cosa, ¿cierto? Y por eso es que tengo que buscar crecer en todos esos aspectos al tiempo, o Dios quiere producir en mi crecimiento en todos los aspectos al tiempo. Así que esto no tiene que ver con mi personalidad. Por ejemplo, yo, por personalidad, soy paciente, y yo molestaba cuando era joven. Ahorita ya no hago tanto ese chiste, pero cuando era joven me decían que yo era lento, y yo decía: no, eso no es lentitud, eso es paz espiritual.
Y eso no es lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no es esos rasgos de personalidad que nos hacen un poquito más pacientes, más tranquilos o más amorosos, o otros que tienen mucho dominio propio pero son un poco muy rígidos, ¿cierto? Eso no es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es algo completo que Dios nos da, que es el carácter de Jesús, ¿sí? Y este fruto y la batalla que se da dentro de un cristiano es parte de lo que muestra que soy cristiano, y es ante todo algo que Dios mismo produce a través de su Espíritu Santo. ¿Listo? Y hoy, teniendo eso en mente, ese contexto, vamos a meditar sobre qué es eso de la paz, esa faceta de la paz. ¿Qué significa que una de las facetas de ese diamante sea la paz? Que el Espíritu Santo produzca en nosotros paz. Cuando pensamos en la paz como algo de nuestro carácter, algo de nuestro propio ser, lo primero que se nos viene a nuestra mente es lo que ustedes dijeron: serenidad, tranquilidad, estar tranquilo, estar en calma, ¿cierto? En nuestra sociedad actual, hoy en día, eso es muy fuerte. Cuando hablamos de paz empezamos a pensar en nosotros mismos, en cómo meditar de pronto, en mindfulness. No sé cuántos han escuchado hablar del mindfulness. Como cristianos, cómo orar para lograr la paz. Y de pronto como cristianos tenemos muy presente en nuestra Biblia, en el pasaje que lo mandé para que lo proyectaran, el único, porque voy a leer muchos pasajes, pero porque de alguna manera esto es lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en paz. Filipenses dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Filipenses 4, del 6 al 7. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Entonces, como cristianos, cuando pensamos en la paz, pienso yo, muchas veces pensamos en eso, ¿cierto? Y eso es parte de lo que el fruto del Espíritu quiere producir en nosotros, ese tipo de paz. Pero también en el mundo, creo que, o en la sociedad, hay otras preocupaciones de la paz. Por ejemplo, la paz total, el lograr que no haya guerras, que no haya este tipo de conflictos como hay en Ucrania, como hay acá, como hay en Israel. Así que encontramos dos preocupaciones en nuestro alrededor sobre la paz. Un relato que está pensando en la paz afuera, o sea, en la paz que se debe lograr con los grupos armados, entre Ucrania y Rusia, entre Israel y los palestinos. Bueno, la paz afuera, acabar con las guerras. Y uno interno que está pensando en cómo lograr la paz interior, ¿cierto? Pero los 3 puntos que vamos a estudiar hoy nos van a enseñar que para lograr esa paz interior, esa que vimos en el pasaje de Filipenses, hay que mirar la paz que viene de afuera, que nos transforma para tener una paz interior no egoísta. Entonces, no es solo lograr o solo pensar en la paz de afuera, en acabar las guerras, no es solo pensar en la paz interior, sino que hoy vamos a estudiar 3 puntos que nos van a enseñar que para lograr esa paz completa, esa paz total, hay que mirar la paz que viene de afuera, que nos transforma para tener una paz interior no egoísta. Eso es lo que podemos llamar paz total. Paz total. Y para eso, como les dije, vamos a ver 3 puntos. La paz que no tenemos, la paz que viene de afuera, porque la trajo Dios, y la paz interior no egoísta. Listo, entonces la paz que no tenemos. La primera paz que no tenemos es con Dios. Los seres humanos de manera natural estamos en pelea con Dios, estamos enemistados con Dios. Dice Romanos 5, versículos 7 y 10, 7, 8 y el 10 dice: ahora bien, casi nadie se ofrecería, está hablando Pablo acerca de Dios, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando
éramos amigos de Dios y nos portábamos muy bien con Dios y chévere. No dice la palabra que cuando todavía éramos, ¿qué? Pecadores, enemigos de Dios, Romanos 5:8. Así, en el versículo 10 dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. O sea, lo primero es que éramos enemigos de Dios. Siendo enemigos de Dios, Dios toma la iniciativa, pero éramos enemigos de Dios. Ese es el primer aspecto de la paz que no tenemos. No teníamos paz con Dios, no tenemos paz con Dios de manera natural. Somos como un gato, un gatico, un gato bebé. Yo he aprendido a querer los gatos últimamente, antes no me gustaban tanto. Un gatico que está en la mitad de un río y ha logrado como aferrarse a una piedra y está ahí muerto el susto, luchando por su vida, y unos niños lo ven, es un río pequeño, no hay problema. Entonces los niños se acercan a coger al gatico. Ahí vienen, ¿qué va a hacer el gato cuando los niños lo cojan? Arañar, morder, está de pelea con los niños. Nosotros es lo mismo, o sea, Dios nos quiere rescatar, nos quiere salvar, pero nosotros estamos peleando, sacando las garras y mordiendo. Pero Dios quiere nuestro bien. Y finalmente uno de los niños pasa por encima de los mordidos y de los arañazos y logra coger al gato y sacarlo del río. El niño salva al gato, pero paga un precio, ¿no? Sí, unos arañazos, unos mordiscos. Así somos nosotros. Esa es una buena imagen de lo que es que estamos en enemistad con Dios. O sea, Dios nos ama tanto que quiere salvarnos, pero nosotros no queremos, estamos de pelea. Pero no solo tenemos enemistad con Dios, tenemos enemistad, estamos de pelea unos con otros. En el mismo Gálatas lo leímos en las obras de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:20 dice: idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, discordias, divisiones. O sea, también andamos de pelea unos con otros. Esa es parte de la paz que no tenemos. O sea, envidias, peleas, discordias. No sé cuántos de ustedes en sus lugares de trabajo hay tensiones. Yo quiero ser mejor, yo quiero que el jefe me quiera, yo quiero tener, bueno, en fin. O en la casa. Hay enemistad unos con otros. Hay enemistad unos con otros. Dice Efesios 2:14 también, dice: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. O sea, no solamente ahí, sino entre grupos étnicos, entre pobres y ricos. O sea, hay guerra, hay discordia en la humanidad de manera natural. Eso es la parte de la paz que no tenemos. No es muy difícil ver esa enemistad realmente. O sea, no es sino abrir el periódico, ir a internet y ver cómo estamos de peleas en muchos aspectos. Los hinchas del Nacional con los hinchas del América, pobres con ricos, negros con blancos, indios con blancos. Bueno, en fin, uno encuentra muchas enemistades y eso es parte de la paz que no tenemos. Pero también tenemos enemistad con nosotros mismos y ahorita que hablaban del desayuno de mujeres pensaba que qué bueno lo que van a aprender allí, porque parte de lo que tenemos es ansiedad y angustia. También internamente no estamos en paz. Dice Mateo 6:31-32, dice: así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Vivimos angustiados también por qué va a pasar, qué voy a tener para esto, para lo otro, qué va a pasar con esta deuda, qué va a pasar con... Bueno, andamos angustiados. Y dicen que la gran pandemia del siglo XXI es la ansiedad, realmente. Y ahorita vamos a ver un poquito de la solución para eso, pero esa es la realidad. Entonces, la paz que no tenemos paz con Dios, no tenemos paz los unos con los otros y no tenemos paz con nosotros mismos. Eso es lo primero que hay que entender. Hay un problema. La paz no la tenemos. Ahora, reflexionemos sobre esas tres rivalidades, esas tres enemistades.
¿Las ves en tu vida? ¿Cuáles son reales para ti? ¿Eres enemigo de Dios? ¿Tienes paz con Dios? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Estás en paz con todo el mundo y contigo mismo? ¿Hay ansiedad, hay angustia, hay preocupación? Empezamos a darnos cuenta que tenemos un problema serio y que la ayuda debe ser externa, porque es difícil yo mismo producirme paz. Querer yo mismo producirme paz es como querer levantarme a mí mismo jalando fuerte de mis cordones. O sea, yo me puedo agachar y jalar los cordones a ver si vuelo y medito. Eso es, hay veces, el problema que tenemos, hay veces queriendo producir la paz. Pero la ayuda tiene que ser externa. Entonces, veamos, por eso es el segundo punto para poder entender cómo alcanzar esa paz total. Y ese segundo punto es la paz que viene de afuera, que Dios nos trajo. Entonces, en el problema de la enemistad con Dios, Dios nos trajo paz con Dios. El mismo pasaje, Romanos 5:1, dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Versículo 10, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Dios nos reconcilió consigo mismo a través de la cruz. Y algo muy importante, muy importante, es que la paz con Dios la logró Dios a través de Jesucristo. Él tomó la iniciativa cuando éramos sus enemigos, cuando éramos pecadores, cuando no nos estábamos portando bien, de acercarse a nosotros y pagar el precio de reconciliarse con nosotros. ¿Cuál fue ese precio? La cruz. Es lo que el niño hizo cuando fue y cogió al gato, pagó el precio de salvar al gato. ¿Cuál fue el precio? Rasguños y mordeduras, mucho más pequeño que el precio que pagó Dios en Jesucristo, pero hay un precio y hay que tener en cuenta, para hablar de paz hay que tener en cuenta que vivir en paz significa ante todo, primero y ante todo, recordar que Dios ha hecho todo para vivir en paz con nosotros, todo, no podía hacer más. Estuvo dispuesto a venir a una cruz para restaurar la relación con nosotros, hacernos amigos de Él. Él restauró a plenitud la relación rota entre los humanos y su Creador. Pero no solo eso, dice Colosenses 1, 19 y 20, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. O sea, no solo se reconcilió con la humanidad, Dios en la cruz reconcilió a la creación, hay una reconciliación cósmica, muriendo en la cruz. Ese es el tipo de paz del que estamos hablando, es una paz que va mucho más allá de simplemente ausencia de conflicto, va mucho más allá de sentirse en paz, es una paz total, una paz completa. Pero no solo eso, también restauró nuestra relación como hermanos entre todas las naciones. El mismo pasaje de Efesios, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en Él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Nos queda muy difícil entender lo que era en esa época la pelea entre judíos y gentiles, la manera en la que se veían los judíos y los gentiles
Últimamente estamos viendo The Chosen con mi esposa y hace muy buen trabajo en eso. O sea, los gentiles veían a los judíos como unos bichos raros y los judíos veían a los gentiles como los malos, los que no estaban con Dios, los pecadores, Y una de las cosas impresionantes de la cruz es que hizo un pueblo de esos dos grupos que se odiaban tremendamente, y en la cruz los reconcilió. ¿Y saben dónde se veía eso en esa época? En la iglesia. O sea, ustedes se han puesto a pensar, me encanta The Chosen por eso, porque lo pone a pensar a uno en eso. Ustedes han puesto a pensar, ese grupo que se inventó Jesús de los 12, había un publicano que era Mateo era un vendido a los gentiles, vendido a Roma. Los judíos los odiaban a los publicanos, eran lo peor. Estaba Pedro, que era un bocón, que se creía mejor que todos, judío así, súper judío. Estaba Simón el Celote, que era un guerrillero básicamente, un conspirador que quería establecer el reino de Dios a punta de violencia. Quería matar a los emperadores y lograr. Y Jesús llega y los llama y los junta, vivan juntos. O sea, y todo eso fue creciendo, y cuando Jesús muere en la cruz, logra la reconciliación, envía al Espíritu Santo. Lo primero que uno ve en Hechos es gente de judíos de diferentes lugares del mundo escucharon que se hablaba su idioma y empieza una reunificación en la iglesia de reconciliación entre todas las diferentes lenguas. Y los pobres judíos les tocó muy duro darse cuenta que los gentiles estaban incluidos en el plan. O sea, a Pedro se le tuvo que presentar Dios en varias visiones, y después Pablo, que fue el gran apóstol a los gentiles, Pablo tuvo que, esta carta de Gálatas precisamente está hablando también parte del problema de eso. Están los judíos queriendo que los gentiles sean judíos antes de cristianos, y Pablo está diciendo, no, es que para ser cristiano no hay que ser judío, para ser cristiano solo hay que creer en Jesucristo. Esa reconciliación se veía en esa época en la iglesia primitiva, pero hoy en día se ve acá. Nosotros tenemos que ser una comunidad donde gente de diferente contexto se ama, se sirve, se ama uno a otro. Hay que entender cómo Dios mismo ha hecho todo para traer la paz, antes de pensar en mí mismo cómo voy a tener paz. Eso es una de las cosas que quiero que pensemos, es que queremos la paz interior, pero antes de lograr la paz interior tenemos que pensar qué ha hecho Dios para lograr la paz, para que tengamos paz con Él y para que tengamos paz unos con otros. Porque la verdadera paz no es solo ausencia de conflicto, esa paz total no es solo ausencia de conflicto, sino tomar lo que está roto, las relaciones rotas, la relación rota con Dios, la relación rota con los otros, mi relación rota, y ser restaurada a su plenitud, gracias, con Dios en nuestras vidas, en nuestras relaciones y en nuestro mundo. La paz total significa darse cuenta que Dios, por medio de la cruz, no solo ha terminado el conflicto, la guerra, la pelea que había entre Él y nosotros, entre nosotros y los demás, y dentro de nosotros mismos, es también darse cuenta de que no es solo dejar de pelear, es restaurar, es completar, es trabajar juntos, es pasar de ser enemigos a ser amigos que trabajan juntos, es pasar de ser competencia a ser sociedad, amigos que trabajan juntos y se sirven a otros. Esa es la paz total. La verdadera paz, vuelvo y repito, no es solo ausencia de conflicto, sino tomar lo que está roto y ser restaurado a su plenitud. Eso es lo que la palabra paz significa en la Biblia. Esa plenitud con Dios, en nuestras relaciones, en nuestras vidas y en nuestro mundo. Y entender lo que Dios ha hecho para traernos paz es fundamental para pensar en cómo conseguir la paz con otros y conmigo mismo. No tener esto claro es como querer ir a Rusia a negociar un acuerdo de paz sin haber hablado con el presidente de Ucrania. Tenemos que entender cuál es el concepto de paz y qué hizo Dios para construir la paz antes de
empezar a reconstruir la paz con los demás y con nosotros. Dios quiere que tengamos paz, Dios quiere que vivamos en paz, pero para hacer eso tenemos que recordar primero cómo Él nos trajo la paz, cómo la cruz fue la manera en la que Él nos trajo la paz, qué tipo de paz nos trajo y cómo consiguió la paz mediante la cruz. Tomó la iniciativa, se acercó al enemigo, Él fue el primero que fue a buscar. Son pequeñas cosas que muestran de cómo debemos buscar la paz unos con otros. No es, Él me trató mal y entonces pues hasta que no venga a pedirme perdón, no más. No, Él me trató mal, pero voy, me acerco y busco reconciliarme. No, es que ese grupo siempre nos ha tratado mal y ellos son terribles. Si yo soy cristiano, busco la reconciliación, busco la paz. ¿Cómo? Como Dios lo hizo. Yendo, pagando el precio, acercándose. ¿Has ido a la cruz? Primera pregunta muy importante, fundamental. ¿Has ido a la cruz para restaurar tu relación con Dios? ¿Con los demás? ¿Contigo mismo? Él sufrió en la cruz para traernos la paz. Y lo único que tienes que hacer es aceptar ese gran gesto de amor para empezar a experimentar paz con Dios, con los demás y contigo mismo. Con esto podemos, teniendo en cuenta todo lo que Dios hizo en Jesucristo para restaurar la paz, ahora podemos empezar a vivir. Porque estábamos hablando de la paz que no tenemos, acabamos de ver la paz que vino de afuera, que fue lo que Dios hizo por nosotros, y ahora vamos a ver esa paz interior no egoísta. Y para ver esa paz interior no egoísta, podemos empezar con esta imagen esta visión de la paz que Dios quiere. Dice en Isaías 9, 6 y 7, hablando de Jesús: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Ese es el sueño, para allá vamos. Dios hizo todo esto y nos está invitando a unirnos, a reconstruir la paz que Él quiere para llegar allá. Porque eso es lo que Jesús vino a instaurar. La paz es un tema súper profundo en toda la palabra. Ahora pues, entonces, ¿cómo podemos tener esa paz interior no egoísta? Porque miren, la paz interior de la que el mundo habla tiende a ser egoísta. Es como, ay no, yo quiero estar en paz conmigo mismo. ¿Y eso qué significa? No, pues no sé, no me meto con esto, no me meto con aquel, medito, pienso qué tan importante soy yo, qué tan valioso soy yo, nadie tiene derecho a molestarme, yo soy, bueno, no sé, una cantidad de cosas, pero lo que queremos aquí es una paz interior no egoísta. ¿Cómo podemos entonces alcanzar esa paz interior no egoísta? Tenemos que entender entonces que la paz total, lo primero que tenemos que entender es que la paz total, esa paz total de la que estamos hablando, no empieza por nosotros mismos. Empieza después de habernos dado cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros. Empieza por ver 3 dimensiones de la paz. Una dimensión cósmica que nos da la visión, que nos permite soñar hacia dónde vamos y por qué debemos trabajar en la paz mientras tanto. Una dimensión comunitaria y finalmente la dimensión personal. La paz es ante todo una cualidad del fruto del Espíritu relacional. No es un estado interno del ser, es una cualidad del carácter relacionado con cómo me relaciono con Dios y su creación, la dimensión cósmica, cómo me relaciono con mi prójimo, la dimensión comunitaria, y cómo me relaciono conmigo mismo, la dimensión personal. Voy a ilustrar esto con un ejemplo que es contrario al tema de la paz, y es la guerra.
Cuando uno tiene un batallón, cuando hay un batallón, en ese batallón hay un llamado a la guerra, un llamado a una misión. Y esa es la dimensión cósmica. La dimensión cósmica es ese llamado a dónde nos está llamando Dios con respecto a la paz. ¿Hacia dónde vamos con respecto a la paz? En la guerra ese llamado es una misión, recuperar tal terreno de los enemigos. Hay una dimensión comunitaria que en el caso de la guerra es la dimensión del entrenamiento en el batallón. Vamos a ir a ganar en la guerra, ese batallón va a ir a ganar tal terreno. ¿Qué hace ese batallón? Ese batallón entrena en un lugar seguro cómo usar las armas, cómo organizarse, cómo usar todo, ¿cierto? Nosotros, la iglesia, los que estamos llamados a la paz, tenemos una visión de restaurar todo en Cristo Jesús, de traer la paz de Dios a la humanidad. Esa es la visión grande. Ahora, para ir a hacer eso afuera, primero necesitamos un entrenamiento interno. ¿Cuál es el entrenamiento interno? Vivir en paz unos con otros. Y es un entrenamiento difícil. O sea, el de la guerra es duro, pero este es más duro. Aprender a amarnos y a vivir en paz unos con otros. Esa es la dimensión comunitaria de la paz. Tenemos que vivir en paz unos con otros. Y hay una dimensión personal, de entrenamiento personal, ¿cierto? El soldado también tiene que pasar por un entrenamiento personal, tiene que hacer sentadillas, tiene que, bueno, muchas cosas, y también tiene que tener una dimensión mental, de actitud, de no tener miedo, una cantidad de cosas. Y esa es la parte personal nosotros de la paz, el poder vivir en paz, el poder tener esa confianza en Dios, el poder. Entonces, si se dan cuenta, la paz no es solamente como yo, con mi lentitud y mi tranquilidad, esa paz interior, no. Es algo mucho más grande, mucho más completo, y por eso es una paz total. Entonces miremos esas tres dimensiones a la luz de la palabra. La dimensión cósmica ya la leímos en Colosenses 1, 19 y 20. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existía en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Hacia allá vamos y somos parte de ese proceso. Ahora, la dimensión comunitaria es una invitación a cultivar relaciones de armonía, de amor, donde no solo vivimos sin conflicto. Acuérdense que la paz total no es solamente vivir sin conflicto, sino que activamente buscamos una relación completamente restaurada con mis hermanos dentro de mi comunidad, donde nos servimos y ayudamos mutuamente para prosperar juntos, para ser mejor, para ser como Jesús juntos. En la Biblia, cuando se habla de que dos reinos están en guerra y la Biblia habla de paz entre esos dos reinos, no es solamente que ya no pelean entre sí, sino que dejan de pelear y cooperan el uno con el otro para ayudarse mutuamente. Es este estado de paz al que Dios llamaba y esperaba que lograra el pueblo de Israel con sus reyes. O como dice, como ya lo leímos en Efesios, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Es mantener la unidad a través del vínculo de la paz. Efesios también, capítulo 4, versículos 1 y 3 dice: por lo tanto yo, Pablo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. El contraste entre las obras de la carne y el fruto del espíritu también nos muestra eso. Por eso hay que dejar de pensar que lo más importante es nuestra paz interior o lograr la paz
allá afuera. La paz total depende de entender nuestro lugar en el universo y en nuestra comunidad antes de poder pensar en cómo experimentar esa paz interior. Es cuando miro hacia afuera, cuando miro lo que Dios ha hecho, lo que puedo hacer para parecerme a Él buscando la paz con otros, que puedo experimentar esa paz interior. Leamos el pasaje de la paz interior, Filipenses 4, 6 al 7. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La idea central aquí es que la vida personal es muy compleja, llena de partes que están moviéndose. Esa es la idea de toda la Biblia con respecto a la paz personal. Relaciones y situaciones. Y cuando cualquiera de estas está desacomodada o falta, tu paz total se rompe. Esa paz interna total se desintegra, se quiebra. La vida ya no es completa, necesita ser restaurada. Una persona que está en paz tiene un estado de ánimo estrechamente relacionado con el gozo y que es la confianza de que Dios está en control de toda mi vida y por eso puedo tener serenidad. Es un estado de bienestar integral que incluye la totalidad de nuestro ser. Es cuando nos reconciliamos con Dios y le damos su lugar de Dios que podemos entender cuál parte es nuestra responsabilidad y cuál la de Dios. No experimentamos la paz de Dios porque queremos controlar. Cuando no experimentamos la paz de Dios es porque queremos controlar lo que no podemos controlar. Miren, esa paz de la que habla Filipenses precisamente surge de haber entendido todo lo que es la paz, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de quién es Dios y de que si Dios existe, hay una parte que es nuestra parte y hay una parte que es la parte de Dios. Hay una oración que usan en los grupos que luchan con adicciones que tiene que ver con esto, que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Mucha de nuestra ansiedad y preocupación es porque no entendemos cuál es nuestro lugar frente a Dios. Nosotros somos responsables de nuestras acciones, somos responsables de obedecerle, somos responsables de amar al otro, somos responsables de tomar la iniciativa para construir la paz, somos responsables de lo que nosotros podemos hacer, pero las circunstancias externas no podemos hacer nada para controlarlas. Y vivimos al revés, vivimos preocupados por cambiar las circunstancias externas y descontrolados en nuestra vida interior, en nuestras decisiones, en nuestras obediencias. Y lo que la Biblia nos dice es: preocúpese de lo que usted puede controlar y déjeme a mí lo que yo puedo controlar. Ahí viene la paz interior. La paz interior viene cuando yo estudio para el examen, pero no me preocupo por el resultado. La paz interior viene cuando yo trabajo juicioso, soy responsable, hago lo que me dicen que tengo que hacer, pero no me preocupo por el resultado, no me preocupo ni por el salario, ni por si al jefe le gustó o no le gustó. Hago lo que tengo que hacer, soy responsable. La paz interior viene cuando yo, como dice la Biblia, busco vivir en paz, procuro vivir en paz con todos. Cuando yo hago todo lo que está en mis fuerzas para vivir en paz con mi esposa, con mis hijas, con mis amigos, con mis hermanos, con los hermanos de la iglesia, pero yo no puedo controlar la reacción de ellos. Esa es la paz a la que Dios nos está llamando. Una paz que entiende, después de haberse reconciliado con Dios, que ha entendido todo lo que Dios ha hecho, que entiende quién es Dios, puede hacer lo que dice Filipenses. Si se dan cuenta, en Filipenses dice muy claramente: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Ese oren por todo es: oren por lo que ustedes no pueden controlar. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. O sea, ¿qué hace usted con las cosas que no puede controlar? Ore y confíe en que Dios va a contestar. Ahora, eso no significa que Dios conteste siempre como usted quiere que Él conteste, pero por eso es que da gracias, porque dice: tú eres bueno, eres Dios y confío en ti. Nosotros, yo últimamente, Juaco lo decía ahorita, hemos estado luchando con circunstancias muy difíciles, la hospitalización de mi hija, y
y mi lucha ha sido eso, bueno, Señor, ¿qué más puedo hacer? Y yo quiero cambiar todas las circunstancias y peleo con Dios y preparando esto decía, Señor, ¿cómo puedo tener paz bueno, hago mi parte, descanso en ti y te doy gracias. Esa de dar gracias a Dios en todo es muy, muy impresionante, porque dar gracias no es decir, Señor, gracias porque me contestaste mi oración, yo quería que las circunstancias cambiaran y me las cambiaste. No, dar gracias es decir, Señor, gracias porque vas a responder como Dios, o sea, como tú quieres, porque Dios es Dios. Como Jesús en Getsemaní, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tener esa actitud de gracias, Señor, porque tú estás al control. Aunque a mí no me gusta lo que está pasando, tú estás al control. Ese ha sido el gran desafío para mí en este tiempo. Así que para terminar, para repasar, ¿cómo logramos la paz total de la que nos habla Gálatas? Ese fruto, esa parte del fruto del Espíritu. Hay que primero mirar la paz que viene de afuera, que nos transforma para tener una paz interior, no egoísta. Recordando que hay una paz que no tenemos, hay una paz que viene de afuera por todo lo que hizo Dios, y hay una paz interior no egoísta porque primero piensa en lo que Dios hizo por la humanidad, en cómo servir a los demás en la dimensión comunitaria y finalmente en su dimensión interna. ¿Quieres paz interior? ¿Queremos paz externa? Vivamos recordando lo que Dios hizo, buscando la paz con los demás y haciendo nuestra parte en nuestra propia vida, confiando a Dios lo que no podemos controlar. Así podremos tener paz con toda la creación, paz con mis hermanos y paz con nosotros mismos. Oremos. Señor, qué gran desafío realmente poder vivir en paz, pero también qué maravilloso que tú hayas hecho todo por nuestra paz, todo por darnos paz. Ayúdanos, Señor, a vivir este fruto del Espíritu que es producido por ti. En tu nombre, Señor, oramos. Amén.